Buenas noches. Pues primero agradecerles por la invitación y por permitirme platicarles un poco de los trabajos que hemos realizado en estos temas de tanto interés y en algunas ideas que estamos en desarrollo todavía. Voy a permitir compartir la presentación. ¿Sí se me escucha? Sí, fuerte y claro. Gracias. Eh, ya pueden ver mi presentación. ¿Correcto? Gracias. Bueno, pues el día de hoy quería platicarles sobre algunas inquietudes que he tenido desde los últimos 5 años, donde empezamos con el uso de sensores remotos en la estimación de la evapotranspiración y que desde hace varios años se pensaba el cómo pudiéramos llegar a estimar hasta la productividad del agua a partir del uso de sensores remotos. Eh, Son algunos trabajos que hemos realizado, hemos reproducido algunas metodologías, implementado otras, viendo ideas de lo que se está haciendo ahorita a nivel mundial con sensores remotos. El título le puse a lo mejor muy ambicioso: satélites y drones, una combinación perfecta para la determinación de la productividad del agua. Pues productividad del agua, esta mide la habilidad de un sistema hídrico para convertir unidades de agua utilizada en productos y servicios. Se define como la relación de los beneficios netos producidos por algún servicio ecosistémico, tal como puede ser el sector forestal, el pesquero, el ganadero o el agrícola, y esa relación a la cantidad de agua requerida para producir dichos beneficios netos. Refleja la idea de obtener los mayores beneficios posibles con la menor cantidad de agua posible utilizada. La productividad del agua con respecto a los cultivos puede ser dividida en dos grandes grupos: lo que es la productividad del agua física y la productividad del agua económica. La primera, pues, es la relación entre la masa del producto agrícola obtenido a la cantidad del agua utilizada para obtener dicho producto. Y la productividad económica, la relación del valor económico relacionado a la cantidad del agua utilizada. Es decir, hablamos en términos de biomasa en la primera definición y hablamos en términos de peso, ¿no? En la definición económica. La productividad del agua es un indicador de desempeño que puede ser utilizado para monitorear, evaluar y diagnosticar las prácticas del manejo del agua en la agricultura. Ayuda a integrar la productividad del uso de la tierra y los recursos hídricos. Eh, Ayuda a mejorar la productividad del agua, estando ganando, mejorar la productividad del agua está ganando mucha atención debido a que puede ser una herramienta valiosa para direccionar el problema de una demanda creciente de producción de alimentos con el incremento de limitaciones de agua disponible. Es decir, se está demandando mayor producción de alimentos y está creciendo la limitación en el agua disponible. Se nos están presentando sequías, el cambio climático nos está pegando. Hoy en día en México tenemos una situación de sequía bastante, bastante delicada. De hecho, en México contamos con una herramienta que le llaman el monitor de sequías en México, y este es el análisis de nuestro país al 15 de noviembre, donde se muestran en colores desde amarillo hasta el rojo más oscuro, casi café, diferentes categorías de sequía. Y aquí se puede ver que al 15 de noviembre la mayor parte de la superficie de México está en alguna categoría de sequía, siendo las tonalidades más oscuras las sequías excepcionales, la roja, las sequías extremas. Entonces, este año es un año de sequía. En esta gráfica se muestra la serie histórica desde el año 2000 para esta herramienta de monitor de sequía en México, donde en 2024 se dice que tenemos alrededor del 90% del país en alguna de estas categorías de sequías. Aquí es importante resaltar que en el año 2011 tuvimos una sequía muy drástica. De hecho, es la sequía con mayores pérdidas que se reporta del año 2000 hacia acá, que ya existía esta herramienta. Y pues aquí nos podemos comparar contra ese 2011, cómo estamos. Era más drástico el 2011, sin embargo, no estamos muy alejados de eso, ¿no? Hoy en día se habla de poca disponibilidad de agua en presas, se habla de que no se va a poder establecer la siembra de los cultivos de las superficies programadas como el año anterior. Entonces, va a ser un año difícil. Entonces, la productividad del agua nos da una herramienta para intentar monitorear
el uso y los manejos del agua en el sector agrícola. El hueco entre la producción de alimentos y la demanda de alimentos está creciendo en muchos países, ¿no? Es decir, nos requieren producir más alimentos, pero no alcanzamos a abastecer esa demanda. Esto se debe principalmente al crecimiento de la población y a cambios en la dieta de los alimentos, ¿no? Se están demandando otro tipo de alimentos. Además, este hueco se agrava con la baja disponibilidad de recursos hídricos que son necesarios para la producción de la gran cantidad de alimentos demandados. Según Marlos y su grupo de investigadores, nos dice que la producción de alimentos consume una gran cantidad de agua, variando desde los 4,000 metros cúbicos por hectárea por estación de crecimiento hasta los 12,000 metros cúbicos. Pensando en términos de lámina, pues hablaríamos en láminas de 400 milímetros de agua hasta los 1,200 milímetros de agua. Dice que, sin embargo, para ciertos frutales tropicales se pueden utilizar hasta 22,000 metros cúbicos por hectárea por estación de crecimiento, ¿no? Entonces, la agricultura demanda una gran cantidad de agua. Dice, por lo tanto, hay una exigencia creciente a producir la misma cantidad de alimentos con menor cantidad de agua. Cuando sea posible producir mayor cantidad de alimentos con menor cantidad de agua, dice, el indicador de desempeño clave para monitorear esto es la productividad del agua. Y por ahí es una frase muy, muy conocida que se dice more crop per drop, pues básicamente más alimento por cada gota de agua utilizada. Pero bueno, entonces el concepto de la productividad del agua fue propuesto debido a que se reconocieron las limitaciones de los indicadores de eficiencia de riego tradicionales. Nos dicen aquí que la eficiencia del riego solo considera al agua desde la fuente de abastecimiento hasta la parcela y que los agricultores están más interesados en los efectos de la irrigación, tales como en la nutrición de los cultivos producidos, en los ingresos que se generan y en los trabajos generados, que no solamente en esa eficiencia en el uso del agua de riego, de cuánta agua tomamos de la fuente y cuánta agua nos llega a la parcela, que ese criterio no abarca estos impactos del riego en la agricultura, ¿no? Por eso de ahí que la productividad del agua nos brinda más información que este concepto de eficiencia en el uso del agua. Dice, cuando el agua es la principal limitante en la producción de alimentos, es muy válido expresar la cantidad de alimentos producidos por unidad de agua utilizada. Bueno, entonces, la productividad del agua puede ser estimada a través del uso de los sensores remotos, ya sean satélites o drones, si somos capaces de estimar el rendimiento de los cultivos a través de estos sensores remotos y el agua consumida, es decir, la evapotranspiración real de los cultivos. Entonces, si con las imágenes satelitales y con las imágenes de drones podemos calcular estas dos variables, pues podemos calcular la productividad del agua a nivel de píxel. Y básicamente, la estimación de la evapotranspiración con sensores remotos ha sido validada en varios sitios del mundo. Hay cientos probablemente de publicaciones con diferentes metodologías. Uno de los métodos que se utiliza para estimar la evapotranspiración es el balance de energía, donde básicamente a partir de las imágenes satelitales estimamos tres componentes. Uno, lo que es RN, la radiación neta. Estimamos el flujo de calor del suelo y estimamos el flujo de calor sensible. Entonces, la diferencia entre radiación neta menos flujo de calor del suelo y menos flujo de calor sensible se asume que es la energía utilizada en la evapotranspiración. Es decir, estaríamos estimando la evapotranspiración a nivel píxel. Bueno, ¿qué es la radiación neta? Pues la radiación neta no es más que un balance de energía entre entradas y salidas, tanto energía de onda corta, la energía emitida por el sol, y energía de onda larga, energía emitida por la atmósfera y energía emitida por la superficie terrestre. Entonces, podemos implementar esta ecuación donde básicamente es radiación solar de entrada menos radiación solar reflejada, que sería este componente, más radiación de onda larga entrante o incidente, menos radiación de onda larga reflejada, ya que parte se va a reflejar también, y radiación de onda larga emitida, ya que todos los cuerpos con temperatura emiten radiación y todos los cuerpos terrestres emitimos radiación de onda larga. Entonces, aquí pudiéramos estimar la radiación neta a nivel píxel. Las siguientes variables que necesitaríamos conocer
sería el flujo de calor del suelo, que no es más que la energía que se utiliza en calentar el suelo. Y el flujo de calor sensible, que es la energía que se utiliza para calentar el aire. Entonces, a la radiación neta le van a restar energía estos dos componentes, de tal forma que el remanente va a ser la energía utilizada en la evapotranspiración. Hay varias metodologías para estimar el flujo de calor de suelo. Esta es una de ellas donde se estima la relación entre flujo de calor de suelo y radiación neta. Si ya conocemos radiación neta, entonces, si conocemos la temperatura de superficie del píxel de la imagen y si conocemos el albedo, así como si calculamos el índice de vegetación de diferencias normalizadas con las reflectancias de las bandas satelitales o de imágenes de drones, podemos estimar el flujo de calor del suelo a nivel píxel. Esta expresión, de hecho, la recomienda Sebastiansen de un modelo que él le llamó CEBAL, que es básicamente balance de energía. Y el otro componente que nos faltaría estimar sería el flujo de calor sensible, donde básicamente necesitamos la densidad del aire, necesitamos el calor específico a presión constante, necesitamos la resistencia aerodinámica al flujo de calor sensible que le estimamos a partir de velocidad de viento y otras variables, y necesitamos una diferencia en temperatura entre la superficie y el aire. Entonces, esta diferencia en temperatura, esta DT, es la variable más difícil de estimar a partir de imágenes satelitales, porque podemos conocer la temperatura de superficie, pero no podemos conocer esa diferencia en temperatura entre el aire y el suelo. Entonces, por ahí se le ocurrió, de hecho fue a Bastiansen, se le ocurrió relacionar esta diferencia en temperaturas con la temperatura de superficie del píxel. Entonces, hace una calibración para cada imagen satelital, donde elige dos píxeles, un píxel donde asume que es un píxel seco y que no hay evapotranspiración, y ahí podemos resolver la ecuación de balance de energía de manera muy sencilla y podemos conocer el valor real de esta delta T, y otro píxel donde se asume que está evapotranspirando al máximo y asume que la evapotranspiración de ese píxel es la evapotranspiración de un cultivo de referencia. Ahí también podemos conocer esta delta T. Con esos dos píxeles de anclaje que le llama Bastiansen a cada imagen, generamos una ecuación lineal para estimar esa delta T con base en la temperatura de la superficie del píxel. Entonces, hasta aquí ya conoceríamos radiación neta, flujo de calor del suelo y flujo de calor sensible. Lo único que nos faltaría sería hacer la sustracción y conocer la energía utilizada en la evapotranspiración. Bueno, ¿qué tan precisa es esta estimación? Nosotros por ahí hace algunos años hicimos dos trabajos validando esta metodología de balance de energía en un cultivo de vid en Hermosillo, Sonora, y en un cultivo de trigo en el río Yaqui. Y estos datos que les presento aquí es la comparación para el cultivo de vid entre la evapotranspiración estimada con las imágenes satelitales que aquí aparece como METRIC, que ese es otro modelo de balance de energía muy popular, y la evapotranspiración medida con una torre eddy covariance, con una torre de covarianza de remolinos. Y aquí se muestran en el eje de las X los días del año para los que se tuvo una imagen satelital, en este caso fue Landsat, y se compara contra los datos medidos. Entonces, si vemos, hay una, perdón, uy, me equivoqué, perdón, okay. Hay una cercanía entre los datos estimados y los datos medidos para estos valores diarios de evapotranspiración. Ven aquí como el rango de estos valores van desde los 2 milímetros por día hasta probablemente un poco más de 4 milímetros por día. Si comparamos estos datos medidos contra estimados, pues obtenemos una relación lineal con R cuadrada de 0.97, creo yo que muy buena para el caso de estimación de evapotranspiración. Eso es a nivel diario. Si lo comparamos a nivel mensual, sería en esta gráfica del centro, donde estamos comparando a nivel mensual, y otra vez los valores estimados y reales pues andan cercanos, si pudiera hacerlo así. Aquí les muestro una R cuadrada de 85%. Si comparamos toda la evapotranspiración anual, una vez que sumamos, bueno, estimamos la evapotranspiración diaria para estas imágenes satelitales, pero como ya tenemos estos puntos, generamos una curva
una curva suave con estos puntos y podemos hacer una estimación de la evapotranspiración diaria para cada uno de los días de toda la estación de crecimiento. Sumamos esos valores y llegaríamos a una evapotranspiración anual, en este caso para vid. Aquí comparamos lo que nos daba el modelo de balance de energía, en este caso Metric, que nos dio 704 milímetros, contra lo que se había medido en la torre de covarianza de remolinos de 680 milímetros. Si ven, los errores andan por debajo del 10%, que para estimar evapotranspiración con errores 10% son muy aceptables, que es un proceso muy complejo. Entonces aquí estamos de alguna forma validando que la metodología funciona. Pero la gran ventaja de estos sensores remotos es que podemos conocer de manera espacial la evapotranspiración a nivel de píxel. En esta imagen vemos la evapotranspiración en milímetros por día. Los azules más oscuros andan en el orden de los 4 a los 6 milímetros de evapotranspiración por día. Y en esta imagen de la derecha tenemos la evapotranspiración anual, es decir, sumamos toda la evapotranspiración día a día de la estación de crecimiento y podemos conocer la evapotranspiración por cada píxel de la imagen, la evapotranspiración real, esta sería la evapotranspiración real la que está ocurriendo. Si el manejo del cultivo no fue el óptimo, probablemente no alcanzó la evapotranspiración potencial. Entonces, de hecho, por ahí hay otras ideas donde también podemos hacer una estimación de la evapotranspiración potencial y compararla con la evapotranspiración real y tener una idea del déficit de evapotranspiración que le faltó a cada uno de estos píxeles. Entonces, podríamos estar haciendo una evaluación de qué tan bueno o malo fue el riego en esa región, ¿no? Entonces, pudiéramos estar comparando parcelas, usuarios, módulos de riego, diferentes distritos de riego, para estar viendo la cantidad de agua que realmente están evapotranspirando los cultivos. Si tuviéramos estadísticas de cuánta agua estamos tomando de la presa o de los canales, pues pudiéramos hacer la estimación de esa eficiencia en el uso de riego. De hecho, lo hicimos para el río Yaqui nosotros. En este ejemplo, que esta es otra publicación que tenemos por ahí, esa corresponde al distrito de riego del río Yaqui con alrededor de 200,000 hectáreas. Y en esta imagen les comparto una imagen de lo que es la radiación neta. Bueno, es un extracto de la imagen en watts por metro cuadrado. Vemos los rangos, cómo van de los verdes a los más oscuros, desde los 420 watts por metro cuadrado hasta los 577 watts por metro cuadrado. La imagen del medio es el flujo de calor del suelo, con rangos de 27 a 280. Y la imagen de la derecha es el flujo de calor sensible, donde van los rangos desde los 37 a los 420. Entonces, básicamente, hacemos la sustracción de las imágenes en un sistema de información geográfica, ¿no? Al que les guste, QGIS, CERDAS, ARGIS, no sé, RN-G-H, y esa energía que queda se asume que es la energía utilizada para la evapotranspiración. Y otra vez, aquí en el río del Yaqui, comparamos los valores estimados con Metric en barras azules contra los valores medidos con una torre de ecovariance. En este caso fue una parcela de trigo. Y aquí en el río del Yaqui, como el 60% en este año de estudio se decía que era trigo. Entonces, en esta imagen podemos ver dentro de las 200,000 hectáreas cómo la evapotranspiración de toda la estación de crecimiento, los rangos que predominan son los verdes. De hecho, no recuerdo, pero aproximadamente el 60% andaba entre evapotranspiraciones de 400 a 600 milímetros en toda la estación de crecimiento. Cuando comparamos la evapotranspiración de toda la estación de crecimiento medida con ecovariance, andaba muy cercano a los 500 milímetros y muy cercano en realidad a la estimación hecha con el balance de energía. Los errores andaban por debajo del 10% aquí. Entonces, yo creo que esta estimación de la evapotranspiración tiene la precisión adecuada para hacer el siguiente paso, que es análisis de la productividad del agua. Entonces, ya tenemos evapotranspiración, nos falta biomasa y rendimiento. Podemos estimar biomasa y rendimiento a nivel píxel con imágenes satelitales o imágenes de drones. Yo hace por ahí como unos 4 años
quisimos implementarlo y la verdad no lo logramos. Sin embargo, hace unos meses me encuentro con que investigadores de Wageningen, de Holanda, ya están realizando muchos análisis de diferentes cuencas a nivel mundial de la productividad del agua con estas herramientas. Y entonces ahí es donde volteo otra vez a ver si esas herramientas nos permitían estimar la biomasa y el rendimiento de los cultivos. Y les voy a platicar cuál es esa idea de cómo estiman la producción de biomasa. Entonces nos dicen aquí la estimación de la producción de biomasa basada en sensores remotos y subsecuentemente la estimación del rendimiento de los cultivos se basa principalmente en la relación de la luz absorbida y la asimilación de carbono por la planta. Dicha relación en la mayoría de las plantas es relativamente constante. La eficiencia en el uso de la luz es usada para convertir las estimaciones de absorción de luz a la producción primaria bruta. La producción primaria neta se calcula restándole las pérdidas de carbono producido debido a la respiración a la producción primaria bruta. La producción de biomasa seca se calcula utilizando un factor de conversión para ir de carbón orgánico a biomasa orgánica seca. Finalmente, se calcula el rendimiento de los cultivos utilizando un índice de cosecha, la biomasa producida y el contenido de humedad del producto cosechado. El índice de cosecha varía de un cultivo a otro. Entonces, básicamente, con los sensores remotos podemos estimar con relativamente muy buena precisión la radiación solar o la radiación global. Estos modelos que estiman biomasa requieren la estimación de la radiación fotosintéticamente activa. Y en la literatura nos dicen que aproximadamente el 50% de esa radiación solar que recibimos corresponde a ese rango desde los 400 nanómetros a los 700 nanómetros, que corresponde a esta radiación fotosintéticamente activa. Por ahí, en un trabajo de un investigador brasileño, ellos reportan que ellos lo calibraron, lo validaron para Brasil y que el 44% de la radiación solar que reciben corresponde a la radiación par. Entonces, hasta aquí pudiéramos estimar a nivel píxel la par incidente en cada uno de los píxeles de la imagen. Después necesitamos estimar cuánta de esa radiación fotosintéticamente activa incidente es absorbida. Y es una fórmula relativamente muy simple, empírica, donde dicen que una fracción de lo que se recibe va a ser absorbido. ¿Cuánta? ¿Qué parte de esa fracción va a ser absorbida? Algunos investigadores han validado una relación lineal entre el índice de vegetación de diferencias normalizadas, que lo podemos estimar otra vez con la reflectancia de las bandas del satélite o de la cámara del dron, con dos coeficientes, es básicamente una pendiente y una intercepción. Reportan algunos coeficientes en la literatura. Bastiansen reporta un valor de 1.26 para el coeficiente AP y un valor de menos 0.16 para el coeficiente BP. Entonces, aquí ya estaríamos estimando cuánta radiación fotosintéticamente activa fue absorbida. El siguiente paso es estimar la producción de biomasa. La forma más general nos dicen que la producción de biomasa va a ser esa radiación fotosintéticamente absorbida, que aquí le llaman APAR, multiplicada por una eficiencia en el uso de la luz. Entonces, nos dicen que cada cultivo tiene un valor, una eficiencia constante. Entonces, tendríamos que conocer los cultivos que tenemos establecidos o para los que queremos hacer el estudio para poder estimar esta producción de biomasa. Sin embargo, tampoco es una limitante. Hoy en día, con los sensores remotos, ya podemos hacer un inventario de cultivos. Básicamente, tomamos algunas muestras de diferentes cultivos y entrenamos un algoritmo, ahorita que está muy de moda el machine learning o la inteligencia artificial, y han demostrado precisiones muy aceptables para clasificar los píxeles de la imagen para cada categoría del cultivo, de tal forma que pudiéramos generar una máscara de cultivos y así saber qué eficiencia en el uso de la luz le vamos a asignar a cada píxel. Otra fórmula que encontré por ahí para la estimación de biomasa, esta vez con el uso de imágenes de drones, la plantearon unos investigadores brasileños, así donde utiliza, en este caso para maíz, una eficiencia máxima. Ellos reportan que para maíz la eficiencia es 2.45 megajoules por cada gramo, por cada megajoules.
y lo multiplican por esa radiación absorbida y por un factor de conversión. Y básicamente tendríamos kilogramos de biomasa producida, ¿no? Entonces, hasta ahí ya llegaríamos a biomasa, ya pudiéramos pensar en productividad del agua con respecto a biomasa. Pudiéramos dividir evapotranspiración utilizada en píxel entre biomasa producida y ya estaríamos hablando de una productividad del agua a nivel píxel. Bueno, el siguiente paso sería, si ya tenemos biomasa, ¿cómo estimamos un rendimiento? Por ahí surge el concepto de índice de cosecha, donde cada cultivo tiene un índice de cosecha, que también hay que afectarlo por ciertas variables climáticas o cierto estrés, depende de ahora sí que de las condiciones climáticas que ocurrieron durante la estación de crecimiento, pero si multiplicamos esa biomasa producida por el índice de cosecha, por ejemplo en maíz, el índice de cosecha anda muy cercano a 0.5, se dice que si un cultivo de maíz produce alrededor de 20 toneladas de biomasa, si multiplicamos por 0.5 tendremos alrededor de las 10 toneladas de grano como rendimiento. Entonces, ya tendríamos, si usamos el índice de cosecha, ya tendríamos una estimación de un rendimiento a nivel píxel. Entonces, ya toda la información que nos está generando esta tecnología, que el siguiente paso sería la productividad del agua, donde básicamente si dividimos rendimiento en kilogramos por hectárea entre el agua usada en metros cúbicos por hectárea, pues tendríamos como resultado kilogramos del cultivo producido por cada metro cúbico de agua utilizada. Ya estaríamos hablando de productividad del agua con toda la información espacial que pudiéramos sacarle todo el interés que quisiéramos, ¿no? Como yo mencionaba anteriormente, podríamos comparar diferentes cultivos en cuanto a productividad del agua, podríamos comparar diferentes módulos de riego, diferentes distritos de riego, pudiéramos ver cuáles son las zonas con menor productividad del agua para intentar darles más atención y ver cuáles son los problemas, si la productividad está relacionada a otras condiciones edáficas, no lo sé, o a un mal manejo del riego, pero se pusiera a hacer un análisis. Nos abre un gran panorama con esta característica geoespacial que nos permiten estas tecnologías. Nosotros aún no hemos llegado todavía a la parte de estimación de productividad del agua. Estamos haciendo los primeros ejercicios en el río Yaqui. Hemos logrado correr producción de biomasa y productividad, pero estamos validando esas salidas. En este caso les voy a mostrar unos ejemplos que encontré por ahí en la literatura, donde muestran un caso de arroz en Indonesia. Utilizan imágenes satelitales, en este caso Landsat 8, para estimar la evapotranspiración de toda la estación de crecimiento. Y aquí vemos en los azules la evapotranspiración por el caso del arroz en Indonesia, que anda alrededor de los 500 milímetros de agua por estación de crecimiento. En la imagen de la derecha, estiman el rendimiento siguiendo estas ecuaciones y nos llegan a reportar los rendimientos en toneladas por hectárea para el caso de arroz, y vemos en rojo los valores más bajos de 1 tonelada por hectárea en estas zonas, por acá hay otras, y en verde los valores que se van hasta 5 toneladas por hectárea. Entonces, aquí ya tenemos rendimiento a nivel píxel, tenemos evapotranspiración. El siguiente paso es estimar la productividad del agua, donde aquí nos da la productividad del agua en kilogramos por metro cúbico, en este caso para el arroz. Vean los valores en verde, los más altos. Tenemos valores de 1.2 kilogramos de arroz por cada metro cúbico de agua utilizada, y los valores más bajos en rojo. Entonces, aquí ya vemos la parte geoespacial y pudiéramos revisar qué es lo que está sucediendo en estas zonas, si es manejo agrícola, si es riego, si son problemas de salinidad, si son otros problemas, para identificar por qué en estas regiones tenemos menores productividades del agua. Con la demanda por el agua y con la escasez del agua, cada vez se está volviendo más crítico la disponibilidad de esta, ¿no? Y esta sería una herramienta que nos permitiría analizar e identificar la problemática a nivel de regiones en esta parte. Entonces, las imágenes satelitales nos dan ese gran panorama, análisis de grandes regiones, y ya dependerá del planificador, del uso de los recursos hídricos, el qué potencial le saca o hacia dónde orientan las políticas del agua. Y platicar con los especialistas, no sé, con el doctor Exebio, que tenía años trabajando en estos temas,
para ver qué acciones se pueden implementar o qué se puede identificar de cómo es el principal problema. Entonces, desde nivel regiones, les decía yo, nivel usuario, nivel agricultor, con imágenes satelitales, pero los drones nos abren otra escala y nos abren otra línea de oportunidad muy grande también en cuanto a análisis de productividad del agua. Y quiero compartirles un trabajo de unos investigadores brasileños. Nosotros estamos por realizar un trabajo de una investigación de maestría en ciencias el año que viene en maíz, con drones y estimación de biomasa. Pero este es un trabajo donde unos investigadores brasileños, ellos hablan de un modelo que nos permite estimar la evapotranspiración a nivel píxel con imágenes de drones, una cámara montada en un drone, y le llaman SAFER. Por ahí una novedad de este modelo que ellos sugieren es de que no importa que no tengamos una banda térmica para conocer la temperatura del píxel, ellos proponen un ajuste y pueden llegar a determinar la evapotranspiración a nivel píxel. Y en este trabajo ellos analizan con imágenes de drones, analizan la productividad del agua para diferentes tratamientos de nitrógeno y para diferentes fuentes de nitrógeno. Lo mismo pudiéramos hacer, evaluar la productividad del agua con diferentes niveles de riego. A lo mejor hoy en día que no tenemos la suficiente agua para proveer toda la evapotranspiración necesaria o potencial que requiere un cultivo, a lo mejor evaluar en dónde podemos dar los riegos y dónde tenemos menos impactos en la productividad del agua. Y en esta imagen nos muestran la biomasa producido en unidades de kilogramo por hectárea por día para 4 etapas de un maíz. En julio 11 hablan de un maíz con 6 hojas y donde vean la productividad promedio de estos diferentes tratamientos que ellos evaluaron, hablan de alrededor de 49 kilogramos por hectárea por día de producción. Y en la imagen de julio 21 es un maíz de 10 hojas, ya la productividad de la biomasa ya subió a 120 kilogramos por hectárea por día. La fecha del 4 de agosto ya es una etapa para un maíz antes de la floración, y ya hablan de una producción de biomasa de 214 kilogramos por hectárea por día. En la floración sube a 217. Entonces, esta información es muy valiosa desde el punto de vista que podemos evaluar, como ya lo decía, pues diferentes paquetes tecnológicos, optimizar uso de fertilizantes, optimizar uso del agua, y podemos conocer el día a día cómo están respondiendo estos paquetes, porque podemos estimar productividad a nivel diario. Igual podemos sumarlas durante toda la estación de crecimiento y pudiéramos comparar la biomasa total producida. Entonces, hasta aquí nos muestran biomasa a nivel píxel. Con drones, de hecho, usan una cámara multiespectral, ni siquiera usan banda térmica. Y en esta otra imagen nos muestran la evapotranspiración en milímetros por día, otra vez para estas 4 etapas fenológicas del maíz. Un maíz de 6 hojas en julio 11, un maíz de 10 hojas en julio 21, en agosto 4 antes de la floración, y en agosto 11 en el momento de la floración. Y vemos cómo los valores de la evapotranspiración van, cuando el maíz está pequeño, el promedio para estos tratamientos fue alrededor de 2 milímetros por día. Cuando crece a 10 hojas, anda muy cercano a los 3 milímetros por día en promedio. Cuando está antes de la floración, se va a los 4 milímetros de evapotranspiración, y a los 4.5 en el momento de floración. Entonces, tenemos otra vez evapotranspiración a nivel píxel y tenemos biomasa a nivel píxel. Podemos evaluar productividad a nivel píxel y a lo mejor calcular el valor promedio para cada uno de estos tratamientos, ¿no? De lo que quisiéramos evaluar. Entonces, nos abre una, si le podemos llamar microescala o escala pequeña, para hacer ese tipo de análisis de productividad del agua. En esta tabla nos muestra los análisis de la productividad del agua desde el punto de vista de la biomasa y desde el rendimiento en el caso de maíz. Y ellos evaluaron varios tratamientos, de 0, 50, 100, 150, hasta 250 kilogramos por hectárea, de 2 fuentes de nitrógeno, fue en nitratos, NT, y en urea. No encontraron diferencia significativa en la productividad del agua con diferentes fuentes de nitrógeno. Y al final, vean, ellos obtienen una productividad promedio para todos los tratamientos de 4.39 kilogramos de biomasa de maíz
por cada metro cúbico de agua utilizado. Lo que ellos sí detectan aquí es que la productividad empieza a subir para el tratamiento de cero hasta los 150 kilogramos de fertilizante con 4.5 y después empieza a haber una tendencia a caer. Entonces, ellos sugieren que la dosis de fertilización adecuada para mantener la mejor productividad del agua, pues serían 150 kilogramos de nitrógeno, independientemente de nitratos o urea. Aquí abajo muestran la productividad del agua con base al rendimiento, es decir, kilogramos de maíz por metro cúbico, y vean los valores promedios que ellos obtuvieron: 2.22 kilogramos de maíz por cada metro cúbico de agua utilizado. En este clima, claro. Y otra vez ellos encuentran esa tendencia que para los 150 kilogramos de fertilizante que ellos utilizaron, pues obtienen la mejor productividad del agua. Entonces, estas herramientas de sensores remotos nos abren un mundo de posibilidades de análisis, de evaluación, tanto de manejo del cultivo como del uso del agua. Ya no solo nos quedamos en uso del agua, también en manejo del cultivo, en diferentes fertilizantes, en diferentes dosis, en diferentes niveles de agua, desde el nivel micro o del nivel parcela. A lo mejor pudiéramos evaluar a una parcela o un agricultor, una parcela, y decirle: ¿sabes qué? En estas regiones tienes la menor producción de biomasa, seguramente tienes algún problema, algún estrés, probablemente agua, probablemente salinidad, probablemente plagas, pero ayudaríamos al agricultor a identificar las zonas problema de su parcela a esta escala, ¿no? A esta escala pequeña. De tal forma que yo creo que el gran potencial de estas herramientas ha evolucionado bastante y nos pueden pues dar más elementos para intentar mitigar estos impactos que estamos viviendo hoy en día, estas grandes sequías, este cambio climático que ya no está discusión, que está ocurriendo. Yo creo que hace 10 años todavía algunos investigadores lo ponían en duda si era cierto o no el cambio climático, pero creo yo que ya lo hemos vivido, ya lo hemos aceptado, y que tenemos que evaluar o tenemos que utilizar todas las herramientas disponibles para intentar mitigar estos impactos. Pues estas eran las ideas y los trabajos que quería compartirles. Si tienen alguna pregunta o comentario, con todo gusto intentaré contestarla. Muchas gracias por la atención prestada. Ok, colegas asistentes, preguntas al respecto a nuestro ponente, el doctor Héctor Flores. Ok, muy agradecido por la ponencia. Tenemos Doctor Vigil, ahora... Sí, ingeniero Vigil, sí, claro que sí. Héctor, Sí, dígame, doctor. preguntarte, comentarte nada más, esto de la productividad del agua por unidad de producto que se está estimando con estas metodologías va un poco relacionado con el concepto de huella hídrica, ¿no? Así es. Pero en ese caso de huella hídrica, ese volumen que se ha utilizado para estimar para producir una biomasa, es decir, usted dice, bueno, estimamos biomasa y estimamos grano como una porción de esa biomasa, ¿no? Entonces, ese volumen estaría produciendo tanto biomasa como grano, pero muchas veces en la cuestión de huella hídrica no se incorporan otros valores generados con el agua, ¿no? Como esta biomasa. Por ejemplo, en el caso de maíz, pues sí, producimos el grano, pero los agricultores utilizan el forraje para sus animales, ¿no? Entonces, el volumen de agua no solamente produjo tantas toneladas de maíz, sino también produjo tantas toneladas de forraje. Y hay otras adicionales que se produce con ese mismo volumen
de agua que se está usando, ¿no? ¿Qué nos puede comentar? Sí, definitivamente, yo creo que ahí el mejor indicador sería la productividad económica. A lo mejor habría que convertir a pesos y centavos tanto esa biomasa del cultivo como ese rendimiento en grano, y a lo mejor estaríamos midiendo ya también ese impacto. Definitivamente tenemos que tomar las dos cuestiones. Creo yo que nos arroja mucha luz sobre estos análisis, y creo yo que ser bien claros, que esta sería evapotranspiración real del cultivo, no sería el agua utilizada del cultivo, porque pudiéramos tomar cierto volumen de presa y en lo que le llegamos a parcela y la eficiencia del tipo de riego que utilicemos. Aquí estamos viendo evapotranspiración real, la que pudo evapotranspirar el cultivo. Hay por ahí una idea de un investigador que dice que podemos hacer una estimación de la evapotranspiración potencial, y si restamos la potencial a nivel píxel con la real, tendríamos otro indicador del desempeño del riego en esas parcelas o en esos cultivos. Entre más grande ese déficit entre la ET potencial menos la real, pues mayor espacio de mejora, ¿no? O en el desempeño de eso. Ese era mi comentario. Se diría menor eficiencia de la aplicación del riego, ¿no? Así es. Ya a nivel parcela. Uh-huh. Bien, muchas gracias, doctor. Ingeniero Vigil, adelante. Adelante, ingeniero Vigil. No se le escucha. Certificado otorgado al doctor, Héctor Flores Magdaleno, por haber participado como ponente en la conferencia Satélites y Drones, una combinación perfecta para la determinación de la productividad del agua, desarrollado por el capítulo Ingeniería Agrícola dentro del contexto de celebración de su 36 aniversario de creación institucional, realizado el 21 de noviembre del 2023 con una duración total de 2 horas académicas. Chiclayo, noviembre de 2023, firma Ingeniero SIP José del Carmen Pantapaz, presidente capítulo Ingeniería Agrícola, y decano SIP Cedel Lambayeque, ingeniero SIP Carlos Manuel Burgos Montenegro, nuestro decano departamental. Le dejamos en el uso de la palabra para la despedida de la presentación. Doctor Héctor Flores. Pues solamente agradecerles, ingeniero Godofredo, por la oportunidad de compartir alguna de las ideas y los trabajos que estamos desarrollando, y manifestarles que estamos a la orden para cualquier colaboración posible. Excelente, muy agradecido. Mientras nos preparamos para la siguiente presentación, vamos a colocar la presentación, los datos de el colega que a continuación va a exponernos, que es el colega. Ingeniero Vigil, si me comparte el coanfitrión, por favor. ¿Perdón? Ah, ok. Sí, ya Si me pone como coanfitrión. A ver, nuestro colega de sistemas, por favor, el ingeniero Rubiños. Bien, nuestro siguiente ponente.